Muy buenos días, alumnos. Les saluda el profesor Giancarlo Delgado y bueno, el día de hoy en nuestro curso de trigonometría vamos a ver lo que es el tema de ángulo trigonométrico. Vamos a resolver algunos ejercicios, pero antes de resolver los ejercicios nosotros debemos tener en claro algunos pequeños conceptos que nos van a permitir resolver con claridad todos los ejercicios que vamos a tener en nuestra ficha de aplicación. Vamos a definir algunos pequeños conceptos que nos van a ayudar a comprender el proceso de resolución de ejercicios. Bien, vamos a ver lo que es un ángulo trigonométrico. A diferencia de un ángulo en geometría que se forma por la superposición de dos rectas, bien, para formar un ángulo trigonométrico no se necesita dos rectas o dos rayos, bastará con uno solo. Entonces, el ángulo trigonométrico se va a generar por la rotación del mismo, ya sea en cualquier sentido, en el sentido horario o en el sentido antihorario, las veces que quiera. Puede ser 2, 3, 4, 5 veces o ilimitada o de manera ilimitada la cantidad de vueltas que desee dar. De esta forma, ¿no? Por ejemplo, en este caso, nosotros estamos observando que este rayo OA ha girado, mira, ha girado 2 vueltas o 3 vueltas o 4 vueltas o ilimitadamente, mira, ilimitadamente, como podemos observar nosotros acá. Por lo tanto, entonces, al girar de esa manera puede generar tal vez un ángulo al que vamos a llamar θ. Bien, vamos a observar por acá algún concepto muy importante. Observemos que el ángulo, mira, el ángulo que vamos a generar por acá va a ser el ángulo alfa. El ángulo alfa. Pero ¿cómo se ha generado, profesor, ese ángulo alfa? Por la rotación de este rayo OA, mira, ha rotado hasta la posición OB. Cabe indicar que siempre nosotros vamos a observar al ángulo trigonométrico con una flechita que nos indica en qué sentido está rotando. Pero al inicio este rayo ha estado como podemos ver en esta posición. Entonces, como ha estado en reposo, vamos a decir que esto es un lado inicial. ¿De acuerdo? Pero como ha rotado una cierta medida angular, y lo estamos indicando en la flecha, esta nueva posición OB se va a llamar lado o posición final. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces por acá. Vamos a ver el sentido de estos ángulos que se van a generar. Vamos a ver el sentido horario. Observemos que cuando hablamos de sentido horario, nosotros debemos fijarnos en un reloj, en observar en qué dirección están las manecillas de ese reloj, y por ende nosotros vamos a decir que ese sentido se llama sentido horario. Observemos por acá. Observemos, mira, este sentido igual a las manecillas de un reloj como lo indica la flecha. Y vamos a decir que se ha generado un ángulo alfa. Entonces, profesor, en sentido horario se genera un ángulo alfa, pero siguiendo la misma dirección de las manecillas de un reloj. ¿Qué quiere decir, profesor? Entonces, para el sentido antihorario. Quiere decir que para el sentido antihorario se va a generar, mira, un sentido en contra del movimiento de las manecillas de un reloj. Quiere decir, para este caso, que nosotros vamos a partir de una posición inicial, ¿de acuerdo? Y vamos a hacerlo girar en contra de las manecillas de un reloj, al que vamos a llamar un ángulo beta. Por lo tanto, nosotros podemos observar aquí que el ángulo beta está girando, mira, observa, en contra de las manecillas de un reloj. Ahora, observemos por acá un problema para que nosotros podamos tener una idea más clara de los sentidos que estamos observando aquí. Debemos tener antes en cuenta de que se va a generar, observa, los ángulos en sentido horario y en sentido antihorario, pero vamos a decir de que los ángulos generados en sentido horario son negativos. ¿De acuerdo? Son negativos. Y los ángulos generados en sentido antihorario son positivos. Y nosotros, para resolver cualquier ejercicio, debemos siempre considerar que los ángulos son positivos. ¿Qué quiere decir eso?
Quiere decir que los ángulos siempre deben de girar en sentido antihorario. Profesor, ¿y qué sucede cuando en el ejercicio nosotros observamos que hay ángulos que están girando en sentido horario? Le vamos a cambiar el sentido. Pero ojo, no solamente le vamos a cambiar el sentido, sino que al cambiarle el sentido, también le vamos a cambiar el signo al ángulo en mención, ¿no? Entonces, veamos el ejercicio. Hallar x en función de alfa, beta y teta. Bien, nosotros debemos observar el sentido de rotación de cada uno de estos ángulos. Por ejemplo, el ángulo alfa, mira por acá, tiene este sentido antihorario, quiere decir que es positivo. Bien, si es positivo, lo dejo ahí, profesor, no hago nada con él. Vamos a observar el sentido de rotación del ángulo beta. Profesor, el ángulo beta está girando en sentido horario. Ah, profesor, es negativo. Y si es negativo, profesor, entonces usted nos indicó que debe de ser positivo. ¿Qué hacemos? Le vamos a cambiar, el sentido de rotación. Le vas a cambiar el sentido de rotación. Pero al cambiarle el sentido de rotación, también le vas a cambiar el signo que estás observando acá. Si no hay nada, profesor, significa que es positivo. Entonces, cuando tú le has cambiado el sentido de rotación, también le vas a cambiar el signo. Si era positivo, ahora será negativo. Profesor, ¿y qué sucede con teta? Ah, teta, mira por acá. La flecha te está indicando que tiene un sentido en contra del reloj. Entonces es antihorario positivo, no vas a hacer nada con él. Observemos x. Observemos para x, profesor. X tiene un sentido horario, es negativo, pero usted nos indicó que debe ser positivo. Entonces le cambiamos el sentido. Pero al cambiar el sentido, también cambiamos el signo del ángulo. Por lo tanto, nosotros observamos, mira por acá, observamos lo siguiente. Que la medida angular x, que es negativa, ¿es igual a quién? Es igual a la suma de todos los ángulos interiores que estás observando ahí. Profesor, teta es positivo. ¿De acuerdo? Pero beta, como ya le cambió el sentido, se ha vuelto negativo. No te preocupes, lo pones acá. Y alfa es positivo porque está en sentido antihorario. Como me piden a mí hallar x en función a cada uno de los ángulos, entonces nosotros vamos a decir lo siguiente. Vamos a pasar, hacia el otro lado el valor de x, y cada uno de estos ángulos que tú estás observando aquí, también lo vamos a pasar hacia el lado izquierdo. Entonces, profesor, teta es positivo, entonces por acá vendrá a ser negativo. Beta es negativo, por aquí, al lado izquierdo vendrá a ser positivo. Alfa es positivo, al lado izquierdo vendrá a ser negativo, y x, que es negativo, hacia el lado derecho vendrá a ser positivo. Por lo tanto, hemos llegado a la solución del ejercicio 1 teniendo en cuenta conceptos muy importantes. Ya. Un ratito. Bien, chicos, vamos a resolver el problema número 2, el problema número 3 y el problema número 4. Bien, para ello, nosotros vamos a ver lo siguiente, ¿no? En la siguiente figura que observamos acá me están diciendo OM, el segmento OM es bisectriz. Calcular entonces el valor de la medida X, ¿no? De la medida angular X. ¿Qué quiere decir, profesor? Quiere decir que si este segmento OM es bisectriz, significa entonces que estos dos ángulos son iguales. ¿Por qué? Porque una bisectriz divide a una medida angular total en dos ángulos de igual valor. ¿Significa entonces que estos dos ángulos, profesor, son iguales? Sí, así es. Pero observemos antes de resolver y de plantear los ejercicios, ¿no? 30 grados menos 5x. ¿En qué sentido está, profesor? Observa la flecha, observa la flecha. La flecha, obsérvalo por acá, está en este sentido. Quiere decir que está en un sentido, profesor, horario. Como está en sentido horario, debemos de cambiarlo, a un sentido antihorario. Y como lo hemos cambiado a un sentido antihorario, significa entonces
que los signos de estos dos, mira, estos dos ángulos también deben de cambiar. Entonces, menos 5, profesor, pasará a ser 5 positivo, 5x, y más 30 vendrá a ser menos 30 grados. Profesor, y esta medida angular 3x más 40, a eso está, mira, en sentido antihorario, es positivo. Entonces, no vamos a hacer nada con él, se queda tal como lo es. Por lo tanto, entonces nosotros vamos a plantear 3x más 40 igual a ¿quién, profesor? Igual a 5x menos 30 grados. Bien, vamos a pasar, mira, al otro miembro, el 30 negativo, y este 3x lo vamos a pasar por acá para poder restar y sumar respectivamente. Entonces por acá vamos a decir, profesor, 40 positivo se ha quedado ahí, este 30 ha venido como positivo, acá miren, el otro lado se ha quedado 5x, y este 3x ha venido como negativo. Profesor, acá me va a dar 70 grados y aquí me va a dar 2x. Por lo tanto, entonces, nosotros finalmente vamos a tener el valor de x pasando a dividir, profesor, 70 entre 2, 35 grados. ¿De acuerdo? Bien, chicos, ese es el valor del ángulo x. Vamos a ver en el problema número 3. En el problema número 3 me dicen, en la siguiente figura, hallar el valor de x. Quiero que pongamos atención acá por un momento. El ángulo de 90 grados, profesor, estoy observando que es positivo. Y si es positivo, entonces, de por sí, profesor, ese ángulo ya está en sentido antihorario, es positivo. ¿De acuerdo? Observemos entonces 3x más 30 grados. ¿En qué sentido está, profesor? Mira la flecha, está en sentido antihorario, en contra de las agujas del reloj. Y profesor, ¿qué sucede con 30 grados menos 6x? Ah, mira la flecha, está en sentido horario, está en sentido horario. Está en sentido horario, ¿qué quiere decir? Que es un ángulo negativo. Por lo tanto, entonces nosotros debemos cambiarle el sentido a un sentido antihorario para que sea positivo. Pero al cambiarle a un sentido antihorario, también cambian los signos de los ángulos que estás observando ahí. Menos 6x pasará a ser positivo y 30 grados pasará a ser negativo. Profesor, entonces, ¿ahora qué tenemos acá? Tenemos que la suma de las tres medidas angulares será igual a 180 grados. Bien, tenemos por acá 6x menos 30 más 90 grados más 3x más 30, y eso, profesor, es igual a ¿quién? A 180 grados. Bien, pero ¿qué sucede, profesor, por acá? Que 90 grados va a ir a restar al otro lado. Bien, entonces nosotros vamos a tener, mira por acá, 6x más 3x, 9x, menos 30 más 30, mira, se va, positivo y negativo. Ese 90 se ha ido al otro lado a restar. 180 menos 90, 90 grados, profesor. Por lo tanto, mira, ese 9 que multiplica pasa a dividir, y esa división nos va a salir 10. Significa que el valor de x es 10 grados. Bien, es 10 grados. Vamos a ver el último ejercicio, el ejercicio número 4. En el ejercicio número 4 me están diciendo que en la siguiente figura hay el valor de x. Bien, profesor, 90 grados es positivo. Por defecto, entonces, está en sentido antihorario. Como es positivo, mira, indicamos entonces su sentido antihorario e indicamos que es positivo. Profesor, ¿qué sucede con 2x? 2x, observa el sentido de la flecha. Mira, observa el sentido de la flecha. Significa entonces que está en sentido antihorario, positivo. Vamos a observar el ángulo C, menos 3x. Profesor, está en un sentido horario como las agujas de un reloj. Entonces sabemos que por teoría le debemos cambiar el sentido. Ahí tienes. Y por ende, este signo negativo pasará a ser positivo. Ahí tenemos. Bien,
Por lo tanto, entonces nosotros debemos considerar que la suma de los tres ángulos de un triángulo deben de sumar también 180. Profesor, por acá tenemos entonces 3x positivo más 2x positivo más 90 grados y eso tiene que darme 180 grados. Profesor, ¿qué sucede con ese 90? Como en el caso anterior, viene a restar hacia el otro lado, ¿no? Entonces por acá tenemos 5x igual a 90 grados porque ya se fue a restar. Mira, ese 5 viene a dividir. Por lo tanto, profesor, ¿cuánto nos va a dar esa medida? Vamos a dividir, ¿de acuerdo? Vamos a dividir 90 entre 5. Bien, ¿cuánto te va a dar? Recuerda, ¿cuánto te va a dar? 18 grados, ¿no? 18 grados. ¿De acuerdo? Esa sería la respuesta para el ejercicio número 4. Bien, jovencitos, muchas gracias. Espero que puedan resolver satisfactoriamente la ficha.